Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y como siempre estamos dando pasos muy importantes en el conocimiento de la palabra de Dios. Vaya pa ñande boe, ñande yaran, vaya pa ñande, vaya pa mohasan ñande peipo ayepa. Amba ella ñande abella yepitaso haya po ñande yara hoy pota haisha peñandere no haisha. Ahora nosotros estamos reflexionando el capítulo 7. Este es el discurso de Esteban, es un discurso fenomenal, es un poco bastante largo, digamos. ¿Por qué? Porque nos está presentando, son 60 versículos en este capítulo 7, de hecho, de los apóstoles, que nos presenta la historia de la salvación. Ante la pregunta que le hace aquí el sumo sacerdote a Esteban, primero le dice, es cierto, es verdad, todo lo que ellos dicen contra ti, que has blasfemado. En el versículo 11 del capítulo 6 nos contaban que sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y ante esta realidad es que el sumo sacerdote después le pregunta si es verdad todo lo que ellos dicen. Y ahí comienza Esteban. Y miren que va defendiendo, ahí hablando de Moisés, desde el versículo 17 del capítulo 7 justamente, hasta ahora prácticamente, hasta el versículo 43 ya estamos, te va presentando toda una historia en la que Moisés es el protagonista. Y así como le presenta Esteban, no hay ningún blasfemar contra Moisés, al contrario, ¿verdad? Como lo presenta un Dios que habla con Moisés, un Dios que pone en sus manos, le da el liderazgo, le acompaña, le escucha, obra, de acuerdo a cómo Moisés va actuando. O sea, se le presenta a un Moisés, pero fenomenal. Entonces, con esto, el autor sagrado está queriendo demostrar y decir a estos que le acusan, es decir, que sería el judaísmo, entre los fariseos, los sumos sacerdotes, los escribas, los letrados, todo esto, entonces, que quieren acusar al cristianismo, ¿verdad?, de ser blasfemos contra la Torá, contra Moisés. Sin embargo, aquí con este discurso les está tapando la boca y les está diciendo todo lo contrario. En todo caso, el dolor para el judaísmo es que los cristianos le están diciendo, atención, ustedes se han cerrado el corazón a la gracia de Cristo. Ustedes cerraron toda posibilidad de que el Señor actuara en la vida del hombre, en la vida de cada uno de ustedes. Y entonces por eso dice, aun cuando Israel rechazó a Dios, todavía tenían el tabernáculo y más tarde el templo.
Dios no ñemo mi niña, lleva. Dios dodi parai shukra. Dios está aquí y Dios se presenta, ¿verdad? Dios está aquí presente y le dice, bueno, hay que moverse, hay que hacer las cosas así como tienen que ser. Tuvieron entonces nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los paganos, de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó una casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Qué linda entonces esta reflexión, ¿verdad?, que nos está haciendo aquí Esteban, y nos ayuda a entender muy, muy bien entonces. Aquí, en primer lugar, nos hace entender que conforme al modelo que Dios mismo le había pedido y le había dicho a Moisés, y va haciendo toda la historia de la salvación con respecto a eso. Y sobre todo llega a un punto muy importante que escriben ellos: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Qué linda que es esta expresión, es decir, nos llama a una conciencia total, que lo esencial y lo fundamental, en todo caso, del templo, no es por el hecho de que Dios queda allí encerrado, no es que Dios quede allí entonces atrapado entre estos cuatro muros, sino que el templo tendrá otra finalidad. El templo es de la reunión de la iglesia, de la comunidad, para escuchar en todo caso las palabras que Dios dirige a su pueblo y a su gente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Desde ese primer instante, eres presencia de Dios, eres latido de amor, vives en mí y llenas mi alma de luz. Soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 na. Mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando.
de mí desde aquella tarde en que el ángel me anunció tu llegada, mi amor. Yo soy feliz, en mi vientre estás creciendo, eres tú. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y ya les puedo decir feliz año nuevo. Lleva con este nuevo año 2023. Ya lleveme en Aebeñan de Yarabe en este 31 de diciembre todos los beneficios, ciertamente con nuestras limitaciones, con nuestras luces y con nuestras sombras, pero siempre ser agradecidos con el Señor. Si hoy estamos vivos, si hoy estamos aquí, reflexionando siempre desde la palabra de Dios, es porque el Señor nos ha donado todo este tiempo de nuestra vida. Escuchemos qué nos dice en este último día del 2022 nuestro Señor. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo y todos tienen el verdadero conocimiento. Queridos amigos, qué linda esta palabra del Señor. El anticristo
esta es la tentación que siempre vamos a recibir. Hemos recibido en este año 2022, pero seguimos luchando, lo hemos vencido. Ya han aparecido tantos anticristos en Ñande Beñande Yarañé. Aníquena con Anga entonces Ñañé, pues no haya ya estilo protestantes, estamos enojados, y nada, que hay que usar la anticrista, que hubo fecha, hora para hoy. No, el anticristo está presente en cada momento, está presente en cada una de nuestras instituciones o de nuestros estamentos. Puede ser que esté presente en esa institución tan importante y elemental que es la misma familia. Pero y cuaseyan va a ver peñandi ya la anticristo. ¿Me entendés? Anticristo, la propuesta del evangelio. Entonces eso puede estar. Incluso hay muchos que dentro de la misma iglesia, ¿verdad?, se presentan como anticristos, porque van en contra de las enseñanzas de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, en la política, hoy. Y después en nuestras familias, como decíamos, en nuestras instituciones, lastimosamente, lastimosamente, porque nosotros que nos decimos que somos cristianos, seguidores del Evangelio de Cristo, queridos amigos, tenemos que entender muy bien y tenemos que estar preparados porque los anticristos están presentes. Pero dice, nosotros hemos permanecido en esa lucha y fuimos capaces de vencerlos. Ya llueve de Yarabe, o Paco año 2022. Pero lo más importante, Peñamoñe Punuajina 2023. Que sea la gracia, la fuerza de Dios que nos ayude a vencer todas adversidades, todas las dificultades y todos los problemas que podrán advenir en el año próximo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, sobre nuestras familias, sobre nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos recibiendo aquí un hermoso coro que viene a saludarnos por la Navidad. Feliz Navidad a todos y un próspero año nuevo que ya llegará también dentro de una semanita. Y hoy nos encontramos con un grupo, como ustedes estuvieron viendo, de niños y niñas que vienen a saludarnos, nos quieren saludar. Y nos traen ¿a quién? A Jesús, que es lo más importante. Y bueno, ahora entonces saludamos a la hermana que también les acompaña. ¿Qué tal, hermana? ¡Feliz Navidad! Gracias, Padre. Feliz Navidad para usted también y todo su equipo. Muchísimas gracias y sobre todo para toda la gente que nos está acompañando con Ñande Yarañe en este trabajo tan hermoso, porque es la primera Navidad que estamos pasando. Bueno, y hermana, queremos conocer su nombre, de dónde están viniendo y cuál es esta labor que realizan ustedes dentro de su congregación y sobre todo con estos hermosos niños y niñas que hoy también nos acompañan aquí. Bueno, yo me llamo María, hermana María, y somos de la parroquia de San Francisco de Asís, del barrio habitacional nuevo, en Ceballocué, sobre el Jardín Botánico, este barrio habitacional nuevo que hicieron recién. ¿Y ahí ustedes tienen una comunidad religiosa? Justamente estoy acompañada por las probandas, María Paz y Claudia, que son las profesoras de este coro. ¿En serio? Sí. Ya.
Entonces, y con las mamás que nunca Les faltan, abandonan. ¿no? Porque son Sí, sí. fundamentales. ¿Y Así que hace todo un cuánto- gran equipo. ¿Y hace cuánto tiempo, hermana, que están trabajando en este lugar vocacional? ¿Cómo le dicen? Habitacional, San Francisco. Barrio sí. habitacional. Realmente el barrio cuenta como 5 años de vida, Ya. aproximadamente. Pero como parroquia, digamos, es este año nomás que hemos empezado a trabajar así más de cerca y más... y hemos empezado con el coro en mayo, entonces poco. Hace poco que estamos... Que están afinando las voces. Sí, sí, Bueno, pero... ¿y cómo se llama el grupo, hermana? el, O el coro. el coro de Santa Cecilia. Sí. Bueno, niños, vamos a escuchar un poco. ¿Cómo se llama el coro? Santa Cecilia. Bueno, vení un poco vos aquí, vení, levantate. Kiara, lo tienen por su chaleco. Vamos, Dale. exactamente, a esta niña, aquí le vamos a presentar, venir un poco. Bueno, mira allá, porque ahí te va a escuchar tanta gente y van a escuchar aquí por este micrófono que tengo yo aquí. Bueno, ¿cómo te llamas vos? Chiara. Chiara, el nombre italiano entonces. ¿Quién te puso ese nombre? ¿La hermanita? Ah, tu mamá. Ah, bueno, yo pensé que la hermana viene de Italia. ¿Eh? Bueno, muy bien, entonces, Chiara, ¿y cuántos años tenés? 9. 9 añitos. Bueno, ¿y ya sabes cantar? Sí. ¿Te gusta cantar? Sí. ¿No sos desafinada? ¿No sos como la cigarra? Bueno, muy bien, sentate, Chiara. Y así entonces. ¿Y cómo hacen, hermana, para ir llamando a estos niños y para ir formando el coro? Realmente hemos empezado a través del catecismo, Ya. ofreciendo esta oportunidad y algunas niñas ya se sumaron. Después ella misma, digamos, llaman a otras amigas o hermanitas a participar. Y esa es un poco también la intención de este coro, ser misionero. Queremos evangelizar a través de la Bueno, música. entonces ahora ya están haciendo a través de Ñande Yarañe. Exactamente. Bueno, vení un poco, niña, vos, vení un poco. Sí, 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 aquí le vamos a conocer a otra, ya se asusta todo, porque ella va a salir también en la tele. Vos sos parece más seria, ¿verdad? Que todas las demás, ¿eh? ¿Sí o no? ¿O no? Bueno, ¿cómo te llamas vos? Miley. ¿Eh? Miley. Miley. Bueno, vos no soy italiana, entonces. Miley, no sé de dónde es. Inglés por allá dice, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Y cuántos añitos tenés, Miley? 8. 8 años. ¿Y qué grado estás? En segundo. Segundo. ¿Y ahora pasaste al? Tercero. Al tercero ya. ¿Y qué tal? ¿Y ya sabes sumar? Sí. 2 más 2. 4. Ah, menos mal. Salvamos la lección, ¿verdad? Bueno, ¿y a vos te gusta, Miley, cantar también? Sí. Bueno, ¿y cómo vos te fuiste por primera vez? ¿Cómo escuchaste? ¿Vos te fuiste al catecismo o después nomás escuchaste, tus amiguitas te invitaron? Me fui al catecismo. Te fuiste al catecismo. ¿Y qué aprendiste en el catecismo? Que ¿Que Jesús nació dónde? en ¿O cantaste recién? ¿Cómo se llama el lugar donde nació Jesús? Belén. Belén. ¿Cómo se llama? Belén. Ah, en Belén Jesús nació entonces. Bueno, sentate entonces, hermanita. ¿Y cuántos niños ustedes ya tienen en el coro? Bueno, ahora actualmente son 25. Ya, 25. Porque algunos empiezan, después dejan, siempre es un poco el tema, pero estamos siempre con una media de 20, 25 niñas. Ya. Bueno, Hoy son 18. hoy en realidad. vinieron 18 aquí a cantarnos y a traernos feliz Navidad. Bueno, hermanita, ¿y cómo nosotros podemos conocer ese barrio habitacional, o sea, así un poco sociológicamente, cómo está conformado ese barrio, las familias, hay muchas familias, cómo se está atendiendo pastoralmente? Realmente hay muchísimas familias y quiero aprovechar para agradecer realmente a Ñande Yarañé porque permite de conocer al barrio también por lo bueno, por Claro, las por cosas eso. lindas que tiene, que seguramente antes que nada son sus niños. Claro. Y hay muchas familias que... Hay muchos niños. Muchos niños y muchas familias, muchos padres que quieren a sus niños Claro. y que procuran para darle lo mejor. Y solo que, como siempre el refrán, hace más ruido un árbol que cae de una foresta que crece. Claro. Sí, Así sí, que sí, le sí. agradezco porque dan la posibilidad de que también lo bueno pueda tener su resalte. Si no, Claro, el barrio claro, claro. se conoce por ser efectivamente un barrio un poquito complicado, con algunas fatigas que se siguen arrastrando desde antes, porque hay personas que vinieron de la Chacarita y se mudaron con todo, también con sus vicios, con su vida desordenada, y eso a veces crea más ruido
Claro, del bien claro. que en cambio se está dando, se está gestando. También la parroquia, como digo, a pesar de una cierta fatiga en los años, porque es una comunidad que se está haciendo, vinieron de diferentes lugares, entonces de a poco se está creando el sentido de una comunidad nueva prácticamente. Sí. Y realmente la parroquia puede ser esta fuerza moral y este punto de unidad para el barrio. Nosotros estamos viendo ya eso. Entiendo. Pero es un proceso que necesita de tiempo. Claro. Pues estamos con mucha esperanza y mucha confianza, si no esto no estuviera. Claro, por eso, justamente este es un gran logro, ¿verdad? Que los niños también, y como dijo, que los padres que acompañan también a sus hijos. Y eso Exactamente. es muy importante. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso, hermoso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Estamos siempre este discurso, como les digo, es bastante amplio porque nos hace toda la síntesis. Aquí, desde este discurso podemos hablar de toda la Biblia, así como suena. Desde este discurso del capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles encontramos el resumen de toda la Biblia. Todos los elementos esenciales y fundamentales. Y aquí estamos hablando, en el versículo 44, en una definición del Dios de Israel, el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, decíamos hace rato en el bloque anterior, que no es un Dios arquitecto, por ejemplo, como explicamos actualmente en nuestro mundo actual. Se habla sobre eso de la masonería, que comienza en el año 1700 en adelante, ¿verdad? Que son protestas más bien de poder y luego que va pasando también a un aspecto que necesita un aspecto religioso, sobre todo porque el poder entendido del aspecto también religioso. Bueno, aquí miramos en el capítulo 7 siempre, versículo 44, que nos está hablando lo que sucede en el desierto. El desierto ya hemos definido tantas veces y dimos incluso cursos sobre esta palabrita, ¿verdad? Midbar. Midbar en el hebreo significa entonces esa soledad, ese encuentro, ese lugar de recapacitar, ese lugar de proyección, ese lugar de encuentro personal, en fin, todo lo que significa el Midbar, el desierto. Oseas también le llama el lugar de la conversión, cuando le está llamando justamente Dios a Oseas: tómate una prostituta, vete al desierto, el lugar de reflexión, el lugar de conversión, el lugar de encuentro personal entonces, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que aquí no hay una cosa hecha, no hay un Dios arquitecto que pum, te pone todo aquí, listo, ya está tu casita y ahora vete vos, ¿verdad? Y yo me desentiendo del mundo, no. El Dios de la Biblia es un Dios que acompaña, es un Dios que camina, es un Dios que va haciendo esta experiencia. Por eso cuando estamos hablando de 40 años por el desierto, el 40 también, la significancia, ¿verdad? El significado profundo de 40 quiere decir ese caminar de Dios con su pueblo. 40 significa toda una generación, es decir, que Dios nunca para, Dios siempre está presente. Todas estas expresiones, por ejemplo el Shabbat, que nosotros encontrábamos y decimos que Dios se va a descansar, entonces tiene también su significancia como para decir, bueno, ahora les toca a ustedes. Mi toca es ahora, dice el hombre. Shehaiteko Ana, eso es lo que dice el hombre. Dios le dice de cierta manera, yo ya hice mi toca, yo ya hice lo que me corresponde. Yo ahora pongo en las manos de ustedes la misma creación. Y entonces
ustedes son los responsables, donde yo voy caminando con ustedes. No como un Dios arquitecto, un Dios motor inmóvil, aristotélico, que se queda entonces o mañana. No, es Dios el que tiene su accionar, pero en la vida del hombre. Eso significa que los valores y los principios del Evangelio, los valores y los principios que encontramos en la Biblia, siempre se están renovando y están presentes en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de la comunidad. Los principios y valores de la palabra de Dios están iluminando. Nos dice luego que son lámparas para tus pies, lámpara para tu vida. Esa es la palabra de Dios, que va iluminando. Pero va iluminando en el caminar, en la medida en que el hombre también va descubriendo y se va descubriendo a sí mismo. Por eso que entonces le estamos llamando a todo esto historia de salvación, porque si no, no sería historia. Historia es aquello que está en continuo movimiento. Y nosotros en este continuo movimiento es que tenemos que encontrar el accionar de Dios. Vaya va peñan de yara, oñe eñan de viejina, oñe monguetañan de vieja, va ella bañan de ahí, peñan de apitu, uy ella yesa, cuaya yesa, pe aya, cual añan de yara, oye se jinara, peala añan de yara, hoy cuan se jinara, upeare la sea yepo yayana, upeara pecueri la sea guatana, jadi parana, o haya poana jinara. Siempre en función, como sabemos, de una realización personal, porque a causa del pecado es esa ruptura la que habíamos absolutamente quebrantado. Entonces ahora comenzamos a caminar buscando restablecer esa relación con Dios. Y bueno, es aquí donde le estamos encontrando. Por eso dice, en el desierto, nuestros padres tenían la morada del testimonio. El Dios que caminaba siempre con su pueblo, el Dios que caminaba siempre y sigue caminando, ¿verdad?, en el desierto con nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe TV. Para que todo aquel que crea
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz, ser todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis,
porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y ahora hablamos desde el versículo 44 hasta el versículo 50. El punto de Esteban fue que la presencia del tabernáculo o el templo entonces nos constriñó, ¿verdad?, de rechazar a Dios y a sus mensajeros especiales. No, sino que al contrario, los símbolos, la semiótica nos dice eso, que nosotros vivimos en un mundo simbólico. Nuestro relacionarnos con los demás siempre es a través de los símbolos. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros, nuestra esencia es lo que nosotros tenemos por dentro, ¿verdad? Lo que nosotros vivimos por dentro. Opea ñandeñambojera, ¿verdad? Ontos, la ontología. Es decir, ¿quién soy yo desde adentro? Esa es mi ontología. Cómo yo me defino o cómo yo me encuentro. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Ontología. Bueno, pero desde esta ontología, nosotros, el mirar quién soy yo, ahora nos proyectamos y miramos otro elemento esencial también y fundamental, queridos amigos. Porque esto es lo que nos hace relacionar nuestro ontos, nuestra esencia. Nosotros siempre lo manifestamos a través de símbolos y a través de los signos que utilizamos. A ver, mi ontos, yo por ejemplo, entonces soy una persona que por dentro no aguanto algo bueno. ¿Cuál es el símbolo o el signo que yo utilizo para manifestar mi ontos, lo que yo soy? Y entonces, ¿viste? Son signos que yo puedo ir haciendo. ¿Viste? Entonces, ¿viste? Son reacciones que nosotros hacemos. Estos son los signos. Y viste que nosotros, todo lo que hacemos, lo hacemos a través de los signos y los símbolos. Y esto se llama tradición. ¿Entendeba? Vea la tradición, es decir, transmisión de la simbología, transmisión de los signos. Por eso que a mí me preocupa que nosotros decimos cada disparate, sobre todo los protestantes, cada disparate, que la tradición, ustedes viven de la tradición, ustedes no entienden la tradición. Ante Piricuán va para la tradición. Primero tenés que saber lo que significa tradición. Tradición es transmisión. Y si vos entras un poquitito, estudiando un poquitito de filosofía y un poco de antropología, filosofía de las religiones y todo, pero entrar nomás luego desde la antropología, desde ahí nomás luego, una antropología filosófica incluso comienza primero a estudiar y a leer. Y te vas a dar cuenta que nosotros no podemos, queridos amigos, relacionarnos con los otros sin los signos, sin los símbolos. Yande copia ni cote, copia coña de yipuro. De sube de mitad y ego pecha indere macane ande mitad y pecha de inde. Ande ya de pijama, ese es un signo, ande de pijama. Allí portaba ya ligata, copia la dice ande. O si no, cualquier cosa, ¿verdad? No voy a mostrar signos ofensivos o grotescos o groseros, ¿verdad? Pero ya te llego a poner
cada signo que nosotros tenemos, ¿verdad? A la pella se llama una pella. Bueno, en fin, o una sonrisa, o un toapoyú, o lo que sea, o un ojito que te hace alguien, o miango, entonces son signos. Entonces se dan cuenta, y esa es la tradición. Vaya para ñe peinata, vaya para yajuta, vaya para ñe mondeta. Esos son entonces transmisiones. Alguien te transmitió, tu mamá, o no sé quién, o tu niñera te enseñó que tenés que ilustrar tus zapatos, que tenés que cepillarte los dientes. Toda nuestra vida, queridos amigos, es tradición. Tradición que se va entonces transmitiendo. Bueno, y por eso que aquí es muy importante cuando dice el punto de Esteban, aquí es esa presencia del tabernáculo, ¿verdad? Porque esto quiere decir, cuando dice que el tabernáculo camina por el desierto con el hombre, esto Peñenzu, de Pillara, que había sido, es la presencia de un Dios que camina en tu tradición, que camina en tu transmisión, que Dios te acompaña en todo momento. ¿Para qué? Para resolver y para responder los problemas que vas a encontrar en tu vivir. Eso que nosotros encontramos en el día a día. Ante situaciones nosotros tenemos que confrontar y tenemos que saber cómo afrontarnos. Y eso cada uno de nosotros lo va haciendo, queridos amigos. Todos lo hacemos, todos necesitamos. Y todo después entonces, a través de los signos también estamos manifestando. ¿Qué cosa? Y estamos manifestando o una adhesión total, o si no, un rechazo total. ¿A qué cosa? A estos valores y a estos principios, ¿verdad?, que Dios nos va ofreciendo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por ñande Yarañe. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. ñande Yarañe TV. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. En este momento nos encontramos reflexionando estos versículos, hasta el versículo 48, lleva. Si bien es cierto que el Altísimo no habita en casas hechas por la mano del hombre, el cielo es mi trono, es decir, la trascendencia. Dios va mucho más allá. Nosotros no nos podemos cerrar en un pequeño grupo, en una pequeña situación. La tierra, la tarima de mis pies. Tarima de mis pies, quiere decir que Monburvente Mayajata lleva. Y la casa que edificarán ustedes, dice el Señor, a donde podrá estar mi lugar de reposo. ¿No fueron acaso mis manos las que hicieron todas las cosas? Al final de cuentas, el Creador nos dice, bueno, yo te di todas esas cualidades, te di todas esas capacidades. Al mismo tiempo pongo a disposición todo lo que vos necesitas para que vos construyas, para que vos hagas, para que vos levantes, para que vos entonces te realices también como persona. Qué lindo. Y luego continuamos, queridos amigos. Continuamos los versículos 51 y 52. Esteban, que aplica, ¿verdad?, el sermón ahora a sus oyentes, del 51 al 53. Hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron ustedes. Da picha, no la cumplieron ustedes, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que es una historia de la salvación. Se nos está presentando el camino del pueblo de Israel. Por otra parte, ahora la propuesta de esta ciudad de Dios, ya es el cristianismo. Es decir, cómo nosotros tenemos que organizar nuestra relación, cómo tenemos que organizar nuestra propia vida, apuntando siempre, ¿verdad?, hacia lo elemental y lo fundamental que Dios nos va regalando. Y esto ahora Él lo va a aplicar a nuestra propia. Por eso dice, hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes
siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. Duros de servicio, en síntesis. Ñande acá tan, daña endusei, peñande yaraje y añande. Incircuncisos de corazón. Qué interesante esta palabra. Incircuncisos de corazón, es decir, no estamos moldeados por la gracia de Dios, incircuncisos, no estamos cortados a la medida de Dios. Como nosotros decimos también, ¿verdad? En nuestra jerga, con respecto, no sé, a la educación y eso, que hay que cortar la oreja, y la ñandeta que te viene, hay que cortar la oreja. O vea que de cierta manera que son burros allí. Entonces hay que cortar las orejas. Aquí también cuando te está diciendo incircuncisos de corazón, incircuncisos, la circuncisión, pero eso era justamente un signo de qué cosa, de pertenencia. Entonces también nosotros aquí, si somos incircuncisos de corazón, quiere decir que no nos identificamos con nada ni con nadie. Esta reflexión también es importante, queridos hermanos, porque estamos en la ñanda de Buitepe, allí va la lleva bautizama con ya por la primera comunión, la confesión, la confirmación, algunos, otros no ya voy hoy, etcétera, etcétera. Y te está diciendo directamente aquí, queridos amigos, una de las cosas elementales y fundamentales, ¿verdad? Cuando te dice incircuncisos de corazón, quiere decir que no estamos en lo elemental, no estamos en el centro y en el caracú, ¿verdad?, de lo que Dios nos está pidiendo. Quiere decir que de allá es ahí, y por eso es que nos dejamos corromper por situaciones externas de pecado. Nosotros entonces somos incircuncisos. Nosotros no nos ponemos a seguir, a escuchar esa voz de Dios que nos llama a un compromiso. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la verdad del justo? ¿De quién ustedes ahora han sido engendradores y matadores? A ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no guardaste. Entonces, queridos amigos, desde aquí nosotros podemos entender y hacer este camino de la santidad en nuestra propia historia de salvación. Es aquí donde Dios entonces se está manifestando y por eso dice, ustedes tienen que circuncidar el corazón, rasguen verdaderamente sus vestiduras, entre comillas, pero en el sentido de que nosotros procuramos vivir, comprometernos con Dios y hacer presente el reino del Señor. Bueno, les dejo entonces ahora la bendición del Señor, que nos sintamos acompañados y muy queridos por el Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.